Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Así inicia el Salmo 48, con una exaltación que trasciende las palabras y se dirige a lo más profundo del corazón que reconoce la majestad divina. No se trata simplemente de decir que Dios es grande, sino de vivir con esa conciencia. Cuando el alma reconoce la grandeza del Señor, se postra en humildad, se rinde en fe y se llena de confianza. La ciudad de nuestro Dios, Jerusalén espiritual, representa también el lugar del encuentro, el espacio donde el alma se encuentra con la eternidad. El Monte Santo es imagen de lo elevado, de lo que está por encima de la confusión humana. Subir al monte del Señor implica dejar abajo los temores, la ansiedad, el ruido de lo cotidiano y entrar en una comunión más profunda con Dios. Vivir con esta visión transforma la manera en que caminamos cada día. Ya no vagamos sin rumbo. Sabemos que habitamos en la presencia del Altísimo, que nuestra ciudad es la ciudad de Dios y que nuestra seguridad no está en muros físicos, sino en su amor eterno. La belleza de Sión, el gozo de toda la tierra, es un recordatorio del deleite que se encuentra en la presencia divina. No hablamos aquí solo de estética visible, sino de una belleza que sana, que restaura, que llena el alma de paz. Sión representa ese espacio espiritual donde el alma encuentra descanso, dirección y propósito. Cuando buscamos esa ciudad espiritual, cuando entramos en oración y nos rendimos en alabanza, descubrimos un gozo que no depende de las circunstancias externas. El mundo podrá estar en guerra, nuestras emociones pueden pasar por tormentas, pero la belleza de Sión permanece. Ella es testimonio de que hay un lugar en Dios donde el alma puede florecer. Por eso, cada vez que sentimos sequedad espiritual, es tiempo de volver a Sión, de buscar su hermosura, de reencontrarnos con el gozo que solo su presencia puede dar. Esta es la alegría que sostiene, que fortalece, que levanta y que nos recuerda que hemos sido llamados no a vivir en ruinas, sino en la plenitud de la ciudad santa. Dios en sus palacios se dio a conocer como refugio. ¡Qué poderosa declaración! Nuestro Señor no solo reina desde lo alto, sino que habita con su pueblo, se da a conocer como protector, como amparo en la tribulación. Esta verdad debería ser el ancla de nuestra fe cuando enfrentamos adversidades. El salmista no habla de un refugio abstracto, sino de un Dios que ha demostrado en la historia que es escudo y fortaleza. Sus palacios, sus alturas, son también nuestro resguardo. Cuando las fuerzas humanas fallan, cuando los planes no prosperan, cuando las puertas se cierran, su presencia se vuelve nuestro refugio. En medio de nuestras luchas diarias, debemos aprender a correr a esos palacios, no como quien huye de la realidad, sino como quien sabe que en Dios encuentra la sabiduría, el descanso y la estrategia para vencer. Él no es solo una idea consoladora, sino una realidad viva que nos cubre, que nos habla, que nos abraza en medio del dolor. El Salmo narra cómo los reyes se reunieron y, al ver la ciudad de Dios, quedaron maravillados y aterrados. Esto revela el poder que emana de la presencia divina. Aun los poderosos del mundo, aquellos que confían en sus ejércitos y estrategias, tiemblan ante el testimonio del Dios vivo. No se trata de miedo humano, sino del reconocimiento de una autoridad superior. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe recuperar esa identidad de ciudad en alto, de testimonio vivo que revela a Dios al mundo. No somos llamados a esconder nuestra fe, sino a vivirla con tal pasión y pureza que incluso quienes no conocen a Dios sean tocados por su realidad. Cuando una vida refleja la luz divina, cuando un corazón arde con amor verdadero, cuando una comunidad vive con justicia, misericordia y humildad, entonces el mundo se maravilla. No por nosotros, sino por la gloria de aquel que habita en medio nuestro. Esta es la fuerza del testimonio cristiano, no palabras, sino presencia. No discurso, sino luz. Temblor les tomó allí, dolor como de mujer que da a luz. Este verso ilustra con crudeza y belleza la reacción del mundo ante la manifestación de Dios. El dolor del parto representa también la transición, el cambio radical que Dios produce. Así como el nacimiento es precedido por contracciones, por angustia, así también el mover de Dios en nuestras vidas muchas veces viene acompañado de quebranto, de limpieza, de transformación profunda. No temamos esos procesos. Aún el dolor puede ser señal de que Dios está obrando, de que algo nuevo está por nacer. Nuestra alma puede resistirse, pero si confiamos y nos rendimos, descubriremos que esos temblores no son para destruirnos, sino para liberarnos de lo que nos ataba. El dolor con propósito es un instrumento divino. Por eso, cuando las pruebas vengan, no huyamos. Miremos a Dios, recordemos su palabra y permitamos que su Espíritu complete la obra. Detrás de cada noche oscura, hay un amanecer lleno de gloria.
Como el viento solano quiebra las naves de Tarsis, así destruye Dios los planes de los soberbios. Esta imagen poderosa nos recuerda que ninguna fuerza humana puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Las naves de Tarsis representan el orgullo, la riqueza, la autosuficiencia. Pero el viento del Altísimo las deshace en un instante. ¡Qué lección tan vital para nuestros días! Podemos construir planes, levantar imperios, pero si no están fundados en Dios, están destinados al colapso. Este versículo nos invita a examinar nuestra vida. ¿Sobre qué fundamentos estamos edificando? ¿Quién dirige nuestras decisiones? Solo hay seguridad en aquello que está sostenido por su mano. No se trata de temor, sino de sabiduría. Al confiar en Él, no dependemos de los vientos de la economía, de la política o del azar, sino de un Dios fiel que gobierna todas las cosas. Que nuestros proyectos, nuestra familia, nuestros sueños estén anclados en su voluntad, y entonces veremos su favor. Tal como lo oímos, lo hemos visto en la ciudad de nuestro Dios. Esta afirmación habla de una fe que se convierte en experiencia, de una verdad escuchada que se vuelve vivencia. No basta con oír hablar de Dios, debemos verle obrar en nuestra vida. Este salmo invita a pasar de la teoría a la experiencia, de la tradición a la comunión. Lo que nos contaron nuestros padres, lo que escuchamos en sermones, lo que leemos en la palabra, debe encontrar espacio en nuestro corazón para convertirse en testimonio personal. Hemos de decir, yo he visto su bondad, he sentido su presencia, he probado su fidelidad. La ciudad de Dios no es un recuerdo del pasado, es una realidad viva para hoy. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, que nos lleve a esos encuentros personales donde la fe se enciende, donde la oración arde, donde la alabanza fluye como manantial. Que nuestra relación con Dios no sea una religión heredada, sino una llama que quema por dentro. El Salmo continúa afirmando que Dios la afirmará para siempre. Esto nos habla de estabilidad en medio de un mundo cambiante. Mientras todo alrededor puede tambalearse, economías, gobiernos, sistemas, la ciudad de Dios permanece firme. Esta firmeza no depende de la lógica humana, sino de la fidelidad divina. En una época donde muchas personas viven en ansiedad, temiendo el futuro, el creyente puede caminar con seguridad. No porque ignore las crisis, sino porque conoce al Rey que gobierna sobre ellas. La vida cristiana no es una garantía de ausencia de pruebas, sino la certeza de presencia divina en cada batalla. Esta afirmación del salmista también nos impulsa a no poner nuestra esperanza en lo efímero. ¿Dónde está tu confianza hoy? ¿En la aprobación de otros? ¿En lo que posees? ¿En lo que puedes controlar? Vuelve tu corazón a Dios. Él es roca eterna, torre de salvación, y su ciudad no será removida. Permanecer en Él es vivir con raíces profundas que resisten cualquier tormenta. La hermosura de la ciudad de nuestro Dios no se limita a su apariencia externa, sino que es un reflejo de su presencia santa y gloriosa en medio de su pueblo. Jerusalén, como símbolo, nos recuerda que Dios habita donde se le honra y se le exalta con sinceridad. Así también, nuestro corazón puede ser esa ciudad alta y fuerte cuando en él se eleva adoración genuina y obediencia fiel. La belleza espiritual de una vida consagrada a Dios es mucho más resplandeciente que cualquier estructura humana. No necesitamos templos grandiosos para experimentar su gloria. Basta un corazón rendido y una vida que se deja gobernar por su palabra. El alma que aprende a amar lo sagrado y a caminar en los caminos del Altísimo se convierte en una morada viva de su espíritu, y esa persona empieza a reflejar, incluso en el dolor, la paz inexplicable que proviene de conocer y confiar en el Dios que permanece por los siglos. Meditar en la ciudad de nuestro Dios también nos invita a considerar la estabilidad que proviene de vivir en su presencia. El salmista contempla los baluartes, los palacios, las defensas de Jerusalén y entiende que la verdadera fortaleza no está en los muros materiales, sino en el Dios que los protege. Así nosotros muchas veces edificamos defensas humanas, confianza en recursos, en planes personales o en la sabiduría del mundo. Pero el Salmo 48 nos dirige a confiar plenamente en el Señor como nuestro escudo. Cuando entendemos esto, ya no tememos los ataques del enemigo, porque sabemos que no estamos solos. Dios está en medio de su pueblo, como un castillo que no puede ser derribado. Y aunque tiemble la tierra, aunque se levanten adversarios o ruja la tormenta, su paz habita en quienes han aprendido a confiar en Él como su refugio y su fuerza perpetua. El recuerdo de las victorias pasadas en Dios debe fortalecernos para afrontar los desafíos presentes. El salmista rememora cómo las naciones enemigas temblaron al ver la ciudad de Dios, no por temor a sus ejércitos, sino porque vieron la manifestación del Dios Altísimo.
Así también nosotros debemos hacer memoria de las veces que el Señor nos ha librado, de cómo ha peleado por nosotros cuando todo parecía perdido. Esa memoria alimenta nuestra fe, renueva nuestras fuerzas y nos permite declarar con convicción que el Dios que estuvo con nosotros ayer sigue siendo el mismo hoy. La gratitud por las victorias pasadas se convierte en combustible para una fe firme en el presente y en una alabanza anticipada por las maravillas que aún están por venir. La adoración que brota de un corazón agradecido tiene un poder inmenso para cambiar atmósferas y romper cadenas invisibles. Caminar alrededor de la ciudad, observar sus torres, mirar sus palacios, es una invitación a meditar, a no olvidar. En nuestra vida espiritual, este gesto se traduce en tomar tiempo para reflexionar sobre el obrar de Dios. No podemos apresurarnos siempre en medio del camino sin detenernos a contemplar cómo Dios ha sido fiel. La prisa nos roba la profundidad de la experiencia espiritual. Es necesario detenernos, hacer silencio, observar los detalles de la obra divina en nosotros, en los que amamos, en la comunidad de fe. Solo entonces el corazón se ensancha, la gratitud fluye y la fe se solidifica. La ciudad de Dios es segura porque Él está en medio de ella. Así también, nuestra vida será firme cuando Cristo sea el centro, cuando cada decisión esté guiada por su palabra y cada pensamiento alineado a su propósito eterno. El Salmo 48 culmina con una declaración que debería ser un ancla para nuestro espíritu. Este es Dios, nuestro Dios por siempre jamás. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta afirmación no es una frase poética, es una verdad que transforma la existencia. Saber que Dios no solo nos acompaña en esta vida, sino que también nos guiará en la eternidad, debe llenarnos de una esperanza inquebrantable. No hay circunstancia que pueda separar al creyente del amor de su Dios. Ni la enfermedad, ni la pérdida, ni el fracaso, ni la muerte misma pueden arrebatarnos su promesa de compañía perpetua. En cada paso, incluso en los valles más oscuros, Él está allí, iluminando con su luz nuestros pasos. Y cuando crucemos el umbral de esta vida, aún entonces, su mano seguirá guiando nuestra alma hacia el descanso eterno. Cuando reconocemos que Dios es nuestro guía eterno, cambia nuestra forma de tomar decisiones en la vida diaria. Ya no buscamos nuestra propia conveniencia, sino su voluntad. Cada paso se convierte en un acto de obediencia y confianza. Saber que Él guía más allá de la muerte nos da paz frente a lo desconocido y propósito en el presente. Esta guía nos sostiene en la aflicción, nos corrige en el error y nos levanta cuando caemos. Dios no abandona la obra de sus manos, y si Él ha empezado a guiarnos, no nos soltará. Esta verdad es medicina para el alma inquieta, bálsamo para el corazón cansado y luz para el que siente que camina en la oscuridad. Podemos descansar en la certeza de que no estamos solos, y de que cada día, incluso los más silenciosos o dolorosos, están dentro del plan del que guía con sabiduría y amor perfectos. La adoración que el salmista describe en este salmo no es superficial. No es un canto pasajero, sino una celebración profunda del carácter de Dios. Por eso se canta con gozo, se proclama su grandeza, se eleva su nombre con júbilo. Así debe ser nuestra adoración. No una rutina ni una emoción momentánea, sino una respuesta genuina al descubrimiento diario de quién es nuestro Dios. Mientras más lo conocemos, más lo adoramos. La adoración que brota de la intimidad con Dios es poderosa. Transforma ambientes, fortalece el espíritu, renueva la mente y alinea nuestro corazón con el del Padre. En esa adoración hay poder para derribar fortalezas espirituales y para traer libertad donde antes había opresión. Cada vez que elevamos nuestro corazón en alabanza verdadera, nos unimos al canto eterno que se eleva desde la ciudad santa, desde el trono donde habita nuestro Dios soberano y fiel. El corazón del creyente se fortalece cuando contempla la belleza de Dios manifestada en su ciudad santa, símbolo de su fidelidad eterna. Jerusalén, como representación de la presencia divina, se convierte en un refugio no solo geográfico, sino espiritual. En tiempos de confusión, recordamos que el Señor ha establecido su morada entre los suyos, y que ninguna adversidad puede desalojar la paz que Él ofrece a quienes confían en su protección. En la ciudad del gran Rey, el alma encuentra consuelo al reconocer que Dios permanece firme, sin cambio ni sombra de variación. El corazón aprende a rendirse cuando descubre que la grandeza del Señor no está sujeta a los caprichos del tiempo ni a las amenazas humanas. Así, nos rendimos no por derrota, sino por reverencia, sabiendo que en la presencia de Dios se halla la plenitud de gozo, aun cuando los montes tiemblen y las naciones se agiten. Meditar en los testimonios del Altísimo nos eleva por encima de nuestras preocupaciones. En la ciudad de nuestro Dios, su santuario habla de justicia, su monte santo refleja su belleza, y sus muros dan testimonio de su fidelidad. Caminar por sus calles,
aunque sea en espíritu, nos recuerda que no estamos solos, que pertenecemos a una comunidad eterna y viva. Así como los pueblos se reunían para celebrar su nombre, también nosotros somos llamados a elevar nuestras voces en adoración, no desde la emoción pasajera, sino desde una convicción profunda y permanente. La grandeza de Dios no se mide por el número de enemigos que vencemos, sino por la paz que su presencia siembra en nuestras almas. Él nos guía como un pastor sabio, conduciéndonos por sendas seguras, incluso cuando los senderos de la vida parecen confusos o tortuosos. Contemplar a Dios en su templo es una invitación a dejar de mirar nuestras circunstancias con ojos de ansiedad y comenzar a verlas con los ojos de la fe. En su santuario comprendemos que no estamos luchando solos, que Él está obrando aún en lo que no entendemos. Allí, en la comunión con lo divino, las preocupaciones se diluyen y el alma respira esperanza. El Dios que habita en la ciudad fuerte no solo es digno de ser alabado, sino también digno de ser obedecido. No basta con maravillarnos de su poder. Debemos permitir que transforme nuestros caminos, decisiones y pensamientos. Cuando el corazón se postra sinceramente ante Él, se rompe la dureza que impide crecer espiritualmente y se abre un cauce nuevo para la gracia. El poder de Dios es conocido entre las naciones, no como una imposición, sino como una revelación de justicia y amor. Aún los reyes y pueblos más altivos tiemblan ante la manifestación de su gloria. Pero su pueblo, aquellos que han puesto su confianza en Él, se alegran y se fortalecen. Dios no abandona a los suyos, aunque a veces parezca que tarda. Él está en medio de ellos como un refugio, como un escudo que no se quiebra. Su fidelidad es más fuerte que cualquier tormenta, y su promesa más duradera que cualquier alianza humana. Quien confía en Dios camina con certeza aún en la incertidumbre, porque sabe que detrás de cada nubarrón hay una luz que no se apaga. En el silencio del alma, lejos del ruido de las opiniones y temores, resuena la voz serena del Espíritu que dice: «Yo soy tu Dios, no temas». En la ciudad del gran rey no se alzan monumentos a la desesperanza, sino muros de alabanza y puertas de confianza. La meditación constante en su amor eterno ensancha el corazón y transforma la mente. El creyente se vuelve un peregrino agradecido, que reconoce la soberanía de Dios en cada paso del camino. No importa cuán oscura parezca la noche, la ciudad de Dios permanece firme, y su luz brilla desde ella para guiar a los que caminan con fe. Así, cada paso dado en obediencia es un testimonio de que seguimos siendo conducidos por la mano del Altísimo. La gloria de Dios se refleja en la seguridad que Él otorga a su pueblo. No se trata de una protección momentánea o superficial, sino de una cobertura espiritual profunda que envuelve al creyente en medio de las pruebas. Aun cuando los enemigos se acerquen, aun cuando las noticias sean inquietantes, Dios se presenta como una fortaleza inconmovible. Él no responde con el ruido del orgullo humano, sino con la majestad de su paz. Quien habita en esta confianza aprende a descansar, no porque no haya batallas, sino porque ha comprendido que el verdadero reposo se encuentra en confiar plenamente en el Señor. En su ciudad hay cánticos de gratitud, porque la presencia del Altísimo transforma cada rincón en testimonio de fidelidad. Al recorrer los muros espirituales de la ciudad de Dios, uno encuentra señales del poder divino. Victorias pasadas, promesas cumplidas, consuelo en el dolor, sabiduría en la confusión. Cada paso es una invitación a la memoria agradecida. No se trata de nostalgia, sino de testimonio vivo. Al recordar lo que Dios ha hecho, el corazón se fortalece para lo que viene. El creyente que alimenta su alma con el recuerdo de la bondad de Dios no cae fácilmente en la desesperación. La ciudad santa no es un sitio físico solamente, es una experiencia interior, un estado de comunión donde Dios y el alma se encuentran en verdad. Quien habita en esta realidad no camina solo, aunque los ojos no vean compañía. El Espíritu Santo es presencia constante, voz que guía, mano que levanta. El nombre del Señor es digno de ser celebrado con reverencia. Su fama no es producto de estrategias humanas, sino de actos de justicia, misericordia y poder. La alabanza no es solo un deber, es una necesidad del alma que ha probado la bondad de Dios. En la ciudad del gran rey, los corazones vibran con gratitud, y los labios no se cansan de declarar su grandeza. Esta alabanza no se reduce a un momento devocional, sino que se extiende a toda la vida. El creyente se vuelve adorador en su actuar, en su pensar, en su responder ante la adversidad. La ciudad de Dios está edificada sobre el amor, y todo el que en ella habita es llamado a reflejar ese mismo amor al mundo. No somos llamados a encerrarnos en ella, sino a proclamar su belleza y atraer a otros a su luz. Dios es conocido por su misericordia, y su misericordia es eterna. La meditación en su templo revela esta verdad con claridad.
Cuando el alma se postra y reflexiona en el silencio sagrado, descubre que no ha sido olvidada, que cada lágrima ha sido vista, que cada oración ha sido escuchada. En la ciudad santa, el consuelo no es una teoría, es una experiencia que transforma. Aquel que ha sido tocado por la ternura divina no vuelve a ver la vida con los mismos ojos. Los muros del templo no son fríos, son cálidos con la presencia del que ama sin condiciones. En esa comunión se reaviva la esperanza, se reordena la perspectiva, y se restaura la fuerza para seguir caminando. La oración se convierte en suspiro profundo que reconoce que sin Dios nada tiene sentido. La justicia de Dios llena la tierra como un río que no se detiene. La ciudad del Señor es un faro de esa justicia. No se sustenta en leyes humanas, sino en principios eternos que fluyen desde el corazón de Dios. Quien desea avanzar espiritualmente debe amar esta justicia, buscarla, vivirla. No es suficiente hablar de ella. Es necesario encarnarla, dejar que moldee nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestras decisiones. En la ciudad de Dios, los que practican la justicia se sienten en casa. Allí no hay lugar para el engaño, ni para la hipocresía, ni para el egoísmo. Allí reina el amor que busca el bien del otro, que se alegra con la verdad, que sufre con el que sufre, que perdona al que se arrepiente. Este amor, sembrado en lo íntimo, da frutos visibles que glorifican al Padre. El Monte Santo, símbolo de estabilidad y elevación, invita al creyente a mirar más alto, a no quedarse en lo terrenal, a aspirar a lo eterno. Dios nos llama a subir, a dejar atrás lo que nos retiene, lo que nos encadena al pasado, al pecado, al miedo. En la subida hay esfuerzo, pero también gloria. En cada paso de obediencia se gana libertad. En cada renuncia por amor a Dios se recibe una bendición mayor. El monte de Dios no es inaccesible, porque Él mismo ha preparado el camino. Jesucristo es esa senda viva que nos conduce al Padre. Por Él tenemos entrada libre a la ciudad santa. Por Él podemos morar en su presencia. Por Él, cada día es una oportunidad de comenzar de nuevo. Quien entiende esto ya no vive como huérfano, sino como hijo amado. En la ciudad del gran Rey se experimenta una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Dios está en control. Esta paz es escudo y refugio, no se basa en la ausencia de conflicto, sino en la presencia real de Dios en medio de todo. Cuando los corazones tiemblan por los desafíos de la vida, el alma que ha aprendido a confiar en el Señor recuerda que en su ciudad no hay lugar para el temor paralizante. Dios mismo es su defensor, y cuando Él se levanta, todo enemigo cae. No importa cuán numeroso sea el adversario o cuán oscura parezca la noche, el Señor es luz perpetua, y su amor disipa todo terror. Este conocimiento se convierte en ancla firme para el espíritu que desea permanecer fiel y avanzar en la senda de la verdad. El llamado a caminar alrededor de la ciudad de Dios y contar sus torres es una invitación a observar con detenimiento todas las señales de su fidelidad. No es un paseo superficial, sino un recorrido contemplativo que despierta la gratitud. Cada torre representa una victoria, una promesa cumplida, una intervención divina en medio del caos. Contarlas no es vanagloria humana, es adoración consciente. Es testimonio silencioso que el corazón ofrece cuando reconoce que nada de lo bueno que ha recibido ha sido por mérito propio, sino por gracia. Este ejercicio de memoria fortalece la fe y prepara al creyente para los nuevos desafíos. Quien aprende a recordar, aprende a esperar con confianza. Y quien vive con esperanza, se convierte en faro para otros que aún caminan en tinieblas. La ciudad de Dios es también una escuela del alma. Allí se aprende la humildad, porque cada piedra recuerda que todo ha sido edificado por la mano del Altísimo. Se aprende la paciencia, porque las promesas de Dios se cumplen en su tiempo, no en el nuestro. Se aprende el perdón, porque en sus calles se cruzan pecadores redimidos, no santos perfectos. Se aprende el gozo, porque la presencia de Dios es fuente inagotable de alegría, incluso en medio del llanto. Y sobre todo, se aprende el amor, ese amor que no exige, que no condiciona, que no manipula, sino que se entrega hasta el final. La ciudad santa no es un museo de obras religiosas, es un lugar vivo donde Dios se encuentra con los suyos y transforma sus corazones desde adentro. Las generaciones futuras conocerán al Señor si nosotros les hablamos de sus maravillas. No basta con vivir nuestra fe en lo íntimo, debemos proclamarla con convicción y ternura. Los muros de la ciudad no solo deben proteger, también deben resonar con el eco de los testimonios de quienes han sido tocados por la mano divina. En cada historia de restauración, de sanidad, de conversión, hay un mensaje que puede cambiar vidas. No somos dueños del mensaje, somos mensajeros. Y en esta tarea sagrada, Dios se complace. Cuando hablamos de su fidelidad,
Cuando exaltamos su nombre, cuando compartimos cómo nos ha rescatado, nos convertimos en parte activa de su obra. Que nuestra voz no calle, que nuestro ejemplo no falle y que nuestro amor no se enfríe. Así la ciudad de Dios crecerá y brillará con más fuerza. El último versículo del Salmo 48 nos recuerda que Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Esta afirmación es más que un consuelo, es un fundamento inquebrantable. No adoramos a un Dios pasajero, ni a una idea humana que cambia con el tiempo. Nuestro Dios es eterno, su amor no tiene fin, su poder no mengua, su fidelidad no se agota. Esta verdad debe moldear nuestra forma de vivir, de pensar, de decidir. Si Dios es nuestro Dios para siempre, entonces no hay razón para aferrarnos a lo que perece. Debemos soltar lo efímero y abrazar lo eterno. Debemos vivir como ciudadanos del cielo, aunque todavía estemos en la tierra. Debemos reflejar, en nuestras acciones cotidianas, la belleza de aquel que reina con justicia y misericordia. El creyente que camina bajo la luz de esta eternidad ya no teme la muerte, porque sabe que es solo una puerta hacia la plenitud. Tampoco teme al futuro, porque está en manos de un Dios que nunca falla. Esta confianza produce una libertad que transforma la vida. El corazón ya no se encoge ante la adversidad, porque ha aprendido que en toda prueba hay una oportunidad para conocer más profundamente al Señor. Cada caída se convierte en ocasión de levantar la mirada. Cada herida se transforma en testimonio. Cada lágrima en semilla de gozo. La ciudad del gran rey no es ajena al dolor, pero en ella cada sufrimiento tiene sentido, porque todo está bajo el gobierno de un Dios que convierte el mal en bien y el desierto en jardín. Finalmente, la promesa de que Dios nos guiará hasta la muerte no es señal de derrota, sino de victoria segura. El Señor no nos abandona en ningún momento del camino. Nos guía en la infancia, en la juventud, en la madurez y en la vejez. Nos guía en los días de celebración y en los de duelo. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Y cuando llegue el momento final, cuando ya nuestros pasos se detengan en esta tierra, Él mismo nos tomará de la mano y nos conducirá al lugar preparado. Allí, en la ciudad eterna, no habrá más llanto, ni muerte, ni pecado. Allí viviremos cara a cara con aquel que fue nuestro refugio, nuestro pastor, nuestro rey. Esta esperanza es ancla firme del alma, y quien la tiene no será movido. Que nuestra vida refleje, desde ahora, la gloria de esa ciudad santa.